Hola, espero que estés súper bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón no nos enseñan sobre educación financiera en el sistema educativo tradicional? Bueno, pueden haber distintas razones. Tal vez te preguntabas incluso cuando estabas estudiando por qué si nos dan algunas materias como educación para el hogar, artes plásticas, música, educación física, que son materias súper importantes, no digo que no lo sean, pero que tal vez no son tan aplicables en nuestra vida como sí lo es el manejo del dinero, ¿verdad? El manejo de nuestras finanzas, el hacer un presupuesto, el darle seguimiento de forma de vida, el cómo analizar antes de meternos en deudas para compra de casa, compra de autos, cómo salir de deudas, cómo hacer una gestión inteligente de estas deudas, saber qué es una deuda buena, una deuda mala, cómo aprender a ahorrar, cómo aprender a invertir, ¿verdad? ¿Qué opciones existen para invertir? Que son cosas que no nos enseñan. Una razón claramente puede ser porque no hay una carrera universitaria que forme educadores financieros, por lo menos al momento de grabar este episodio, pero hay una razón que para mí va mucho más allá. Y este episodio va a estar enfocado en una opinión completamente subjetiva de mi parte, ¿verdad? Que es, eh, al mismo gobierno, desde mi punto de vista, no le sirve que las personas tengan mucha educación financiera. ¿Por qué? Porque a los gobiernos les sirve que las personas estén endeudadas. Y una persona que tenga mucha educación financiera probablemente no va a estar muy endeudada. ¿Y por qué le sirve a los gobiernos que las personas estén endeudadas? Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho del segundo presidente de Estados Unidos o segundo primer ministro que tuvo Estados Unidos, que se llama John Adams, que dice que hay dos formas, es una frase un poco fuerte, pero que dice que hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es por medio de la espada, que entender el contexto, fue presidente entre 1796 y 1800, y la otra es por medio de la deuda, que sigue estando vigente y lo seguirá por muchos años más, lamentablemente, ¿verdad? Este, porque veámoslo desde este punto de vista. Si, por ejemplo, eh, un país entra en una recesión económica, entra en una crisis y la economía se está desacelerando, ¿qué necesita ese país? ¿Qué necesita el gobierno? Que la gente gaste dinero, ¿verdad? Entonces, para que gasten dinero, pueden hacer por medio del Banco Central o de la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, tomar decisiones con base en la política monetaria, ¿verdad? Que es básicamente bajar tasas de interés para los créditos. De esta forma, vamos a incentivar que las personas que ya tienen un crédito o muchos créditos paguen menos por sus cuotas, porque al bajar tasas de interés van a pagar menos por las cuotas de sus créditos y entonces van a tener más plata, más liquidez, más efectivo para gastar en lo que sea o incluso para endeudarse aún más, lo que va a permitir para comprar ropa, tenis, computadoras, celulares, lo que va a permitir que, pues que se empiece a reactivar la economía, ¿verdad? Las empresas les va a ir bien, van a alcanzar sus metas de ventas, incluso sobrepasarlas, pero esto eventualmente va a llevar a que aumenten los precios de las cosas, porque hay sobreoferta de dinero, hay mucho dinero en la calle, y entonces también aumentan los precios de los productos y los servicios. Entonces, cuando esto sucede, como ya las personas están endeudadas y se han endeudado aún más, porque salía barato, entre comillas, endeudarse cuando bajaron tasas de interés, ahora ya no, ya quiero controlar la inflación, quiero que los precios no suban tanto. Entonces, lo que puedo hacer por medio del Banco Central o Reserva Federal es, vamos a subir la tasa de interés para controlar esa inflación, para que no suban tanto los precios de las cosas. Y como la mayoría de la población está endeudada, entonces cuando les subo tasas de interés, pagan más cuotas por sus créditos y van a tener que disminuir su nivel de gasto, van a tener que gastar menos, lo cual hace que entonces ya no sigan subiendo los precios de las cosas porque ya la gente está dejando de gastar. E igual, si llega a bajar mucho la inflación a niveles negativos, aplicamos la misma receta, subimos tasas de interés a un punto para llevarlo al punto deseado, que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es un 3%, es un 2%, perdón, en Europa también, en Costa Rica es un 3% más menos un punto porcentual. Entonces, de alguna forma, esa falta de educación financiera es lo que le permite a los gobiernos manejar, y esto puede sonar un poco fuerte, pero como si fuesen títeres, a la población, ¿verdad? Porque si más personas entendieran que haciendo un presupuesto pueden destinar una mayor parte de sus ingresos
a invertir para poder alcanzar sus metas por medio de inversiones y no solo por medio de deudas, pues sería un poco más difícil para los gobiernos controlar las decisiones también que pueden tomar estas personas. De hecho, algo que se popularizó mucho después de la Segunda Guerra Mundial es que las personas fuesen dueñas de sus propias casas, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial era muy común que las personas alquilaran las casas, pero esto cambió. Por ejemplo, en el año 2020, The Economist lanzó un artículo, un reportaje, de hecho está en YouTube, donde se habla de cómo cambió con la Segunda Guerra Mundial la necesidad de las personas de ser dueños de sus propias casas. Entonces, de hecho, según este estudio, a inicios del siglo XX, la mayoría de las personas en países desarrollados alquilaban el lugar donde vivían. De hecho, en Gran Bretaña, el 25% de las familias solamente el 25% de las familias eran dueñas de sus propias casas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países desarrollados decidieron que era mejor crear naciones de dueños de sus propias casas con la idea de que podrían venderlas al momento del retiro o en caso de quedar desempleados, por lo que implementaron políticas como créditos hipotecarios con tasas de interés bajas, reducción de impuestos a los créditos y a las ganancias de capital con el fin de promover la compra de casas. En 1950, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, se disparó la tendencia de ser dueño de casa propia, pero en el largo plazo esta tendencia iba a provocar más problemas de los que solucionaba. Recordemos, en la crisis del 2008, las personas creían que era muy buena idea desde el punto de vista financiero comprar casa por medio de un crédito hipotecario y los bancos también empezaron a darle créditos a personas que tal vez no tenían la capacidad de pagar esos créditos y ellos lo sabían. Entonces se fue creando una burbuja inmobiliaria y en cierto punto estas personas prefirieron salir de sus casas y dejar perder sus hogares. Y bueno, esto hizo que fue el origen de esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos. De hecho, la publicidad en 1950, según lo que mencionaba este estudio, es que no hay decían en los anuncios que no hay un factor más representativo del bienestar económico de un hombre que la casa en la que vive, ¿verdad? Entonces se empezó a crear esta nueva definición tradicional de éxito, que es la que conocemos ahora, de que hay que trabajar y que hay que comprar una casa y tenemos que ser dueños. ¿Cómo nos vamos a casar sin tener la casa? Entonces empezamos desde que iniciamos a ser productivos en el mercado laboral a endeudarnos, ¿verdad? Para que luego el gobierno pueda tener influencia sobre nuestras decisiones de compra, nuestras decisiones de endeudamiento, según lo que necesite, ¿verdad? Si por el contrario nosotros decidimos crear nuestra propia definición de éxito, manejar nuestras finanzas de forma mucho más intencional, hacer un presupuesto, tener nuestras metas claras de qué es lo que queremos lograr, hacer un análisis previo antes de endeudarnos, ¿verdad? Para alcanzar alguno de nuestros objetivos, conocer qué opciones existen para invertir. Son cosas que tal vez al gobierno no le van a servir porque incluso puede que nuestro dinero que previamente iba a ir a pagar créditos pueda incluso salir del país e invertir en otros países en donde podamos tener mejores rendimientos y entonces controlar una política monetaria, controlar las decisiones de compra va a ser mucho más complejo, ¿verdad? Lo que también muchas personas no saben es que el cumplir con esa definición de éxito que nos quisieron vender después de la Segunda Guerra Mundial, de que tener casa propia es ser exitoso y hacerlo por medio de crédito es la única forma de hacerlo, nos va a hacer pasar, en algunos casos, tener un estilo de vida que puede ser bastante estresante, en donde en muchas ocasiones podemos estar en un trabajo que no disfrutamos, tener que aguantarnos a un jefe o una jefa que no nos cae bien, y todo porque ya entramos en ese paradigma de que tenemos que tener la casa y todo. Entonces empezamos a tener un estilo de vida que no disfrutamos tanto, que si por el contrario tuviésemos esa educación financiera, podemos decidir por nosotros mismos qué es lo que más se alinea con nuestros objetivos, tener claro cuáles opciones de inversión existen, que podemos gestionar nuestro presupuesto de forma que podamos destinar un porcentaje de nuestro ingreso
a invertir para alcanzar esos objetivos y que también para construir un capital que nos ayude a no depender 100% de un trabajo y generar otras fuentes de ingreso, para que en el momento en que no nos sintamos cómodos en el trabajo que estemos, siempre tengamos ese patrimonio, ese portafolio de inversión que nos dé la libertad, incluso si ocupamos darnos un año sabático mientras encontramos algo más, o de poder emprender en esto que nos apasiona, sin importar de que tenga que ser súper rentable, ¿verdad? Porque también el comprar, por ejemplo, una casa con crédito, lo hemos hablado en otras ocasiones, puede ser algo que termine siendo bastante, bastante costoso. Por ejemplo, en Costa Rica, que los créditos son con tasas variables, los primeros 3 años son tasa fija, pero ya luego pasa a tasa variable, se podría llegar a pagar hasta 8 veces lo que nos prestó el banco, ¿verdad? Por ejemplo, en los 80s y 90s tuvimos tasas de interés, la tasa básica pasiva, que es la tasa de referencia para créditos en colones, que estuvo en promedio por encima del 20%. Y si ya se lo sumamos el componente fijo que suma el banco, ¿verdad? Que puede ser, dependiendo si es banco estatal o privado, dependiendo de la época en la que lo hagamos, un 4 hasta un 10% adicional a esta tasa variable. Entonces estamos hablando de que podríamos perfectamente la cuota que empezamos a pagar cuando sacamos el crédito, si lo hicimos en una época de tasas bajas, perfectamente podría llegar a triplicarse y llegar a pagar más de 6, 7 o hasta 8 veces lo que nos prestó el banco cuando lo hacemos con tasas variables. Entonces, realmente el tener esa presión, el tener que trabajar jalando esa carreta, en lugar de poder hacerlo con un objetivo que nos apasione, nos motiva, nos mueva por delante, nos hace mucho más conservadores, mucho más temerosos, y vamos a estar trabajando principalmente pues porque tenemos temor de perder la casa que estuvimos pagando por 20 años y que si no podemos pagar, ¿verdad? Ya la vamos a perder. Entonces, creo que es parte de las razones, ¿verdad? De por qué los gobiernos no les sirve que tengamos educación financiera. Ahora bien, esta es una realidad que no podemos cambiar, pues si no recibimos esa educación financiera no podemos devolvernos en el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es buscar por nuestros propios medios cómo adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Porque igualmente no podemos dejarle todo el trabajo al sistema educativo tradicional porque sabemos que está obsoleto desde hace muchos años, y algo que podemos hacer y que yo mismo decidí hacer en mi caso es buscar cómo tener ese conocimiento y cómo aplicarlo, ¿verdad? Cómo hacer ese presupuesto, darle seguimiento, saber si realmente para mí era tan importante o estaba dispuesto a pagar ese costo de oportunidad de pagar todo lo que ya me había prestado al banco en los primeros 10 años y al final solo se había reducido el saldo menos del 10% que tenía el crédito. Entonces sabía que no quería hacer eso. Mientras más fui aprendiendo, tenía clarísimo que no quería hacer eso. Entonces, si podemos obtener este conocimiento, adquirirlo, también entender qué opciones de inversión existen, cuáles son sus pros, sus contras, disclaimers importantes que pueden haber, entender todo esto para que podamos tomar decisiones informadas con nuestras finanzas y nuestras inversiones, podemos aplicarlo en nuestras vidas, invertir nuestro dinero y alcanzar objetivos de forma más eficiente, es algo que si tenemos hijos, inevitablemente estos hijos van a aprenderlo y lo van a aplicar, porque la mejor forma de enseñar es por medio del ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros podemos comprar toda la librería en la parte de finanzas personales y de inversiones y ponerlo en nuestra casa y obligar a nuestros hijos a leerlo, que no lo van a aprender al igual que si nos ven a nosotros aplicarlo, ¿verdad? Porque al final me pasó a mí, de hecho, en la universidad, que estaba acostumbrado en mi casa, desde que tengo memoria se recicla, ¿verdad? En la casa de mis papás se recicla, se aparta el plástico, vidrio, etcétera. Y para mí era lo más normal, lo más tradicional. Y cuando llegué a la universidad y en una clase me di cuenta que eso no era tan normal, ¿verdad? Que la mayoría de la gente, el profesor preguntaba quiénes reciclaban y que la gran mayoría no estaba acostumbrado a hacerlo, en sus casas no se hacían. Entonces, para mí era muy extraño, era incuestionable porque en mi casa siempre se había hecho. Entonces, lo mismo va a pasar con esas nuevas generaciones, que sus papás o que sus hermanos mayores decidieron educarse, decidieron sobre temas de finanzas personales, inversiones, decidieron aplicarlo en sus vidas y que ya han obtenido resultados, que ya está probado todo ese conocimiento obtenido, ¿verdad? Porque
al gobierno, así como los sistemas de pensiones están destinados a colapsar, ya están obsoletos, todos los que son sistemas solidarios en donde se necesita que cada vez entre más personas para que se sostenga el sistema, así como esto ya está obsoleto. La educación tradicional está obsoleta desde hace muchos años y no hay gran interés de parte de los gobiernos de actualizarlo, especialmente de incluir educación financiera. Entonces, como ya sabemos que eso es un hecho, que podemos hacer muy poco para cambiarlo, lo mejor que podemos hacer es buscar por nuestros propios medios, obtener ese conocimiento para aplicarlo y poder también pasarlo a las futuras generaciones. Espero que este episodio te sea útil para despertar ese gusanito, ese interés en adquirir más conocimiento sobre finanzas personales e inversiones, que puedas aplicarlo en tu vida y pasarlo también a otras personas o tus hijos, y que puedan ellos pues tener mucho mejores resultados y también tener una mejor calidad de vida de lo que tal vez nosotros hemos tenido de acá para atrás. Y bueno, si te parece valioso este episodio, te agradezco que lo compartas con más personas. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram como _Roberto Olivas. También estamos en TikTok, Facebook, y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida.